Hola, buenas noches. Vamos a continuar con el curso de primeros auxilios en adultos mayores. Hoy el tema que nos toca es el de convulsiones y traumatismos óseos en adultos mayores institucionalizados. Vamos a compartir pantalla. Bien. Convulsiones y traumatismos óseos. Yo soy Javier Santos, médico geriatra, gerontólogo, ya me conocen, jefe médico de cuidados domiciliarios de emergencias y miembro de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. La idea de este tema es justamente adquirir herramientas para la aplicación de técnicas adecuadas ante las convulsiones y los traumatismos óseos y cuáles son los primeros auxilios que nosotros tenemos que realizar en los adultos mayores con convulsiones y traumatismos o traumatismos óseos. Es una presentación, es un síntoma muy frecuente en adultos mayores. Se manifiesta dependiendo de la causa, puede ser aguda o crónica, la causa que origina las convulsiones. A diferencia de los pacientes pediátricos o los adultos jóvenes, en los cuales la epilepsia es la causa central de las convulsiones, en los adultos mayores normalmente la causa central y aguda de las convulsiones son patologías secundarias, como pueden ser, que tienen que ver con la edad, ¿no? Como puede ser el ACV, la hemorragia, las infecciones generalizadas, las infecciones del sistema nervioso central, trastornos degenerativos como los cuadros cognitivos o las demencias, y tumores tanto primarios del sistema nervioso central como secundarios de cualquier otra parte del organismo que dé un secundarismo a nivel del sistema nervioso central, metástasis. Esto genera convulsiones, es el primer síntoma que genera, motivo de una neuroimagen para llegar al diagnóstico. Estos son los episodios agudos, estas son las causas agudas que generan las convulsiones. En cuanto a las causas crónicas, tenemos la epilepsia. Lo que vemos en lo agudo, como para que tengan una noción en cuanto a frecuencia, en el Reino Unido entre el 25 y el 30% de las convulsiones, de todas las convulsiones que se presentan en el Reino Unido, son de mayores de 65 años. Es decir, un tercio de las convulsiones que se provocan en el Reino Unido se ven en mayores de 65 años. Y en estos dividimos las causas agudas y las causas crónicas. Las agudas, como dijimos, ¿sí? La hipoglucemia en pacientes diabéticos, la hiperglucemia no cetósica, la hiponatremia, la uremia, ¿sí? La hipocalcemia, los cambios de algunos medicamentos, como pueden ser los sedantes o los ansiolíticos, su suspensión brusca puede generar trastornos eléctricos, como convulsiones. La suspensión, por ejemplo, de benzodiazepinas, en esto era con los ansiolíticos y los sedantes, benzodiazepinas y barbitúricos, las fenotiacidas, los antidepresivos, ¿sí? La teofilina, algunos antibióticos, por ejemplo, las levofloxacino, las quinolonas de cuarta generación, ¿sí? Tiene como efecto adverso las convulsiones. Y algunos analgésicos, ¿sí? Opioides débiles, como puede ser la meperidina, también puede provocar convulsiones. Infecciones localizadas, como les decía, en el sistema nervioso central, como puede ser una meningitis, o infecciones sistémicas, como pueden ser una sepsis a punto de partida de un cuadro respiratorio, una osteomelitis, una urosepsis, cualquier infección que genere una respuesta inflamatoria sistémica del organismo puede desencadenar a nivel del sistema nervioso central una convulsión. Por otro lado, tenemos
lo que puede ser un trauma del sistema nervioso central, ¿sí? Un traumatismo, y el accidente cerebrovascular de tipo isquémico y de tipo hemorrágico. Estas son las causas que dan un episodio convulsivo agudo. En el post inmediato de esta causa, el paciente que hace la hipoglucemia hace la convulsión. El paciente que hace la hipocalcemia, ¿sí? Y la insuficiencia renal aguda con la hiperuricemia hace la convulsión también. Estas se corrigen metabólicamente, ¿sí? Yo lo corrijo metabólicamente, si le falta el azúcar, le doy azúcar en el caso de la hipoglucemia, en el caso de que haga la insuficiencia renal, lo hidrato y se estabiliza el metabolismo hidroelectrolítico. Al estabilizarse, cede la convulsión. Más allá de esto, esa convulsión también se medica. La convulsión igualmente es una de los síntomas que más estrés provocan en el entorno, no en el paciente. El paciente está en su mundo, no se da cuenta de lo que pasa. El entorno es el que se da cuenta y el que sufre esta situación. Por eso lo importante es conocer cuáles son las posibles causas en base a los antecedentes de esa persona, tratarlos, brindar tranquilidad y calmar tanto al paciente como al entorno y pedir ayuda. ¿Cuáles son las causas crónicas? Puede ser el deterioro cognitivo, la demencia, en un 12% puede dar episodios convulsivos. Los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad cerebrovascular, en un 33%, un tercio de los ACVs, tanto isquémicos como hemorrágicos, también pueden provocar episodios convulsivos. La neoplasia, como les dije, tanto del sistema nervioso central, es más frecuente esta, o metástasis que puede generar cualquier otra neoplasia, en un 4% puede dar episodios convulsivos, un 1% de los traumatismos y un 0,6% de las infecciones. Ahora, ¿qué es lo que hago yo en una situación de estrés, como puede ser la convulsión o como puede ser el traumatismo? ¿Sí? Un traumatismo óseo. Número 1, tengo que proteger a esa persona. Ahora vamos a ver cómo. Número 2, tengo que avisar. ¿Por qué? Porque seguramente voy a necesitar de la ayuda de los profesionales. Número 3, y después que avisé, que pedí ayuda, que llamé al 107 en el caso de Argentina, o 911 en el caso de Estados Unidos, lo que hacemos es socorrer, ayudar a esa persona, acompañar a esa persona, evitar que se lesione más. Lo que no tengo que hacer, que es parte del mito que muchas veces se hace, es, número 1, no tengo que tirarme encima de la persona para evitar que se golpee. Va a convulsivar, no se va a golpear. Lo que sí tengo que hacer es poner, si tengo una campera, frazadas, a los costados y quitar todo lo que tenga alrededor con el cual se pueda lastimar. Número 1. Número 2, no tengo que poner ni un palo, ni un cubierto, ni una rama, ni nada en la boca. No se va a tragar la lengua, ¿sí? Sí tengo que tener cuidado que no se muerda la lengua. No tengo que intentar hacerle un RCP. ¿Por qué? El paciente que convulsiva hace una apnea. Después de la convulsión, lo que van a ver es que retoma nuevamente su capacidad respiratoria. Empieza nuevamente a respirar. Si bien es cierto que una convulsión que dura 15 segundos parecen 2 horas en la vida del que está asistiendo, pero son 15 segundos. Por eso, lo primero es tranquilizarme yo y brindar tranquilidad al entorno. Por otro lado, cuando el paciente está inconsciente durante su convulsión, tampoco tengo que ofrecerle nada, ningún alimento, ni agua. Ahora, esto es únicamente cuando el paciente está inconsciente. Cuando el paciente retoma la conciencia o cede esta convulsión, se relaja, ahí sí
lo que puedo hacer es colocarle un poco de azúcar, agua con azúcar, ¿sí? Poquito en la boca para que no se broncoaspire. Y en este caso, si en un paciente diabético y la causa era la hipoglucemia, va a levantar su glucemia y va a salir de ese estado semicomatoso que tiene. Estas cosas son las que no tenemos que hacer nunca, ¿sí? Las que mencionamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tomar el tiempo. Fundamental, saber cuánto dura la convulsión. ¿Por qué? Cuanto más duren las convulsiones, peor es el daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo que necesito es que responda lo antes posible, en este caso lo hará el profesional con la medicación, o que no se dañe durante la convulsión, pero saber yo como cuidador expresarle al profesional que venga después cuánto tiempo duró esa convulsión. Si yo no tomo el tiempo me va a parecer eterno. Por eso es importante tomar el tiempo, tener idea. ¿Por qué? Porque va a repetir, va a ser un par de convulsiones. ¿Sí? Entonces, quizás la primera me agarra desprevenido, pero ya después conozco cómo sigue esto. Tengo que permanecer con esta persona hasta que cede la convulsión y el paciente retoma la conciencia. ¿Sí? Tengo que tratar de cuidarlo, de ponerlo en un lugar seguro, sentado o acostado. Y si está acostado, lo pongo en decúbito lateral, por si vomita. ¿Sí? Una vez que está consciente, una vez que se dio el cuadro, tengo que explicarle qué es lo que pasó. Mire, tuvo una convulsión, duró tanto tiempo, está bien, no se lastimó, ¿sí? Explicarle lo que tuvo. Por otro lado, tratar de mantener, como les decía, al entorno calmado, yo mantenerme calmado y dar tranquilidad a la persona que tuvo la convulsión, mientras esperamos a la asistencia médica, porque lo que hice fue primero protegerlo, después llamar a la urgencia y después dar la asistencia. ¿Cuáles son los primeros auxilios que tenemos para estas convulsiones tónico-clónicas, para este gran mal que presenta? Normalmente o lo va a tener sentado, que va a caerse, o lo va a tener en una cama, ¿sí? Difícilmente lo tenga parado, pero si es así tengo que acompañarlo hasta el piso, recostarlo en el piso, ¿sí? Colocarlo, como les dije, en un decúbito lateral. ¿Por qué? Porque favorezco la respiración y porque evito que se broncoaspire si vomita. Retiro todo lo que pueda dañarlo de alrededor, ¿sí? Las cosas duras con las que se pueda golpear o filosas que la que pueda tener una herida cortante. Tengo que tratar de, como está moviéndose, convulsionando constantemente, colocarle o frazadas o suéteres o camperas, lo que sea para acolchonar el golpe que pueda presentar. Si tiene anteojos, se los tengo que quitar, porque corro el riesgo de que se rompan y se corte. Si está con una corbata o con una bufanda o con algo que presione el cuello, se lo suelto para mejorar su capacidad respiratoria. ¿Sí? Y acuérdense, tomo el tiempo de la convulsión. ¿Y qué es lo que hago? Si dura más de 5 minutos, si el paciente tiene alguna comorbilidad como el ser un diabético, no espero el tiempo para llamar a la emergencia. Primero llamo a la emergencia cuando está convulsivando, o le digo a alguien, no voy a llamar yo, porque yo estoy asistiendo a esa persona. Le digo, usted, Juan, llame al 107 y diga que hay un paciente convulsivando. Entonces vamos ganando tiempo. Esto en cuanto a la convulsión. ¿Cómo vamos a acompañar en la convulsión? Fíjense que lo único que hicimos fue cuidarlo de que no vaya a tener una lesión distinta, que no se golpee.
pero en realidad el que va a terminar de resolver esta convulsión va a ser el profesional médico cuando llega, que podrá administrar, ¿sí?, un diazepam, ¿sí?, podrá tranquilizar, podrá evaluar al paciente, ¿sí?, si es diabético, le dará un poco de un glucosado hipertónico, le colocará la vía para pasarle medicación que ceda la convulsión o pasarle lo que va a revertir la causa de esa convulsión. Glucosado hipertónico en el caso del diabético, ¿sí? En el tema del traumatismo, ¿cómo actúo? ¿Sí? Básicamente es igual que la convulsión. Tengo que calmar a la persona, ¿sí? Una persona estresada y fuera de sí me complica mi accionar. Entonces, tranquilizarla. Tuviste un traumatismo, ¿sí? Sé que te duele, quédate tranquilo. Vamos, ya llamamos a la emergencia y vamos a esperar juntos la emergencia. Lo que voy a hacer es yo actuar sereno y mi serenidad va a transmitir serenidad en el entorno y en el paciente. Fundamental. Cuando ya llamé a la emergencia, acuérdense, ¿sí? Asegurarme de que no tenga otro peligro, ¿sí? No voy a medicar, no voy a abandonar el paciente, voy a quedarme con esa persona, tranquilizándolo. Voy a examinar detenidamente, ¿sí?, cómo fue esa lesión que se provocó, pero tampoco voy a intentar reducirla. Si hay una hemorragia, voy a colocar, como charlamos en la clase anterior, un apósito y a comprimir para evitar que siga dando. Si logro frenar la hemorragia, vendo compresivamente y así quedo. Supongamos que tiene una fractura, ¿sí? Lo que puede ser es que tenga claramente el brazo fracturado. No intento reducir ni nada por el estilo, ¿sí? Lo que hago es simplemente trato de fijar el brazo, ¿sí? Le pongo una tabla si tengo y lo dejo el brazo sobre la tabla, ¿sí? Y lo vendo alrededor. No intento nunca reducir la fractura. ¿Por qué? Porque por más que yo quiera hacer un bien, corro el riesgo de lesionar una arteria, ¿sí?, y generarme un problema que tenga que ver una hemorragia secundaria a mi intención de dar ayuda, ¿sí?, a esa lesión. Lo examinamos detenidamente. Lo que hacemos es, tratamos de no movilizarlo, ¿sí?, de dejarlo estable, tranquilo, no le damos nada de beber, le hablamos, avisamos a la urgencia, ¿sí?, le damos tranquilidad y si está inconsciente, recuerden, siempre lo ponemos en un decúbito lateral para favorecer la respiración y para evitar una broncoaspiración. Ya avisamos a la emergencia, con lo cual estamos esperando que vengan. Tratamos de que no entre en shock, ni por el dolor, ¿sí?, que en eso más que contenerlo no podemos hacer porque no lo vamos a medicar, ni por el frío, porque se va a chocar, se provoca vasoconstricción por ese shock, entonces cae mucho la temperatura, lo abrigo, ¿sí?, y lo acompaño. Ahora, trato de liberar la zona del lugar para que respire, para que le dé tranquilidad. Saquemos a los curiosos del medio, solamente la gente que toma decisiones que vamos a hacer. Yo que lo estoy cuidando y una persona que me asiste a mí, que es la que llama al que yo le digo. En este caso sería Juan, que le dijimos que llama. ¿Pero qué es una contusión o un traumatismo? Es una lesión por un impacto sobre la parte blanda, tejido muscular u óseo, que no produce pérdida de la continuidad de la piel. La contusión o el traumatismo, ¿sí?, lo que hace es un golpe muy brusco. Ahora, yo no veo herida, no veo hemorragia, no la veo, no veo que está dando sangre para afuera. Ahora, lo que sí puedo ver es una zona
dolorosa, inflamada y de color azulado. Esa es una contusión de primer grado. Si yo tengo la inflamación, el dolor, pero el hematoma ya es violáceo, es de segundo grado. Y si yo tengo dolor, inflamación y un gran endurecimiento, ¿sí?, que lo que hace es no me permite ni mover la extremidad, ¿sí?, me genera impotencia funcional, estamos hablando de una contusión o un traumatismo de tercer grado. ¿Qué es lo que hago yo? Eso que yo vi primero azulado, después rojo violáceo y después el endurecimiento, es simplemente un hematoma. Este hematoma, en muchos casos el mismo hematoma, al estar cerrado, contiene el sangrado. En muchos casos esto sigue creciendo. Entonces, lo que hago es, primero comprimo, igual que la herida, igual que la hemorragia. No la estoy viendo, pero la tiene. Comprimo, pongo hielo, ¿sí? Lo vendo, ¿sí? Perdón, comprimo, lo vendo, pongo hielo, elevo la zona afectada, igual que la herida que charlamos la clase anterior, porque favorezco el retorno venoso, ¿sí?, y porque disminuyo la hemorragia, ¿sí? E inmovilizo la zona afectada. ¿Con qué? Con una férula, una tabla, una madera, ¿sí?, lo que me mantenga, una bandeja, lo que tenga que me mantenga en reposo, ¿sí?, el miembro afectado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense esa fractura que figura ahí, ¿sí?, de cúbito y radio. Esa fractura, como ven, si yo intento reducirla, corro el riesgo de dañar los vasos, de dañar las venas y las arterias que pasan por ahí. Si lo daño, la hemorragia va a ser mucho mayor y quizás hasta no la pueda contener. Entonces, lo que hago es, la apoyo sobre algo rígido y firme y lo vendo sobre eso. Pongo frío para que se organice el hematoma y comprima el sangrado. Entonces, no lo muevo, coloco frío, se va a hinchar. Si esto es miembro superior, ¿sí?, se va a hinchar y no voy a poder sacar los anillos después. Entonces, lo primero que hago es saco el anillo, ¿sí? Esto me va a generar una ayuda más adelante. Saco el anillo, saco relojes, saco todo lo que me esté apretando ese miembro superior, ¿sí? Inmovilizo el miembro con la articulación, inmovilizo todo el miembro. Ahora, supongamos que esta no es esa fractura que estamos viendo en la radiografía, sino que tenemos una fractura abierta, con lo cual hay un sangrado evidente. Bien, en este caso, lo lógico es un apósito, lo colocamos, comprimimos, vendamos, ¿sí?, con la compresión, si contuve, vendé, si vendé por arriba. Si no contuve la hemorragia, pongo otro apósito, trato de contener. Si no tengo apósito, será la ropa limpia que tenga, ¿sí?, lo más limpio posible, para contener la hemorragia y vendar sobre eso, ¿sí? Nunca intento reducir, ¿sí?, lo que les dije recién, nunca se reduce la fractura. Trato de contener la hemorragia esta. Y otra cosa que miro siempre es el pulso, ¿sí?, mantener el pulso, porque si el pulso es firme, ¿sí?, regular y tenso, fuerte, probablemente no haya daño vascular. Si el pulso no lo siento, hay un daño vascular. Esto va a ir asociado con un gran hematoma. En ese caso, tengo que tratar de contener esa hemorragia. Ya llamé a la emergencia, con lo cual va a venir el especialista, ¿sí? Pero tengo que contener la hemorragia hasta que llegue. ¿Cómo son las clasificaciones de las lesiones traumáticas del aparato locomotor? Bueno, pueden ser heridas, que son las que charlamos, limpias, sucias, superficiales, profundas, de piel, de músculo. Pueden ser traumatismos articulares, pueden ser traumatismos cartilaginosos, pueden ser traumatismos musculares o pueden ser traumatismos óseos directamente. Cada uno de estos traumatismos tiene características y clasificaciones, ¿sí? El articular se afecta a la articulación,
¿sí? Fracturas de primero, segundo, tercer tipo, o luxaciones. En el caso cartilaginoso puede haber desgarros meniscales o rotura de la condromalacia. En el caso muscular son desgarros leves, moderados o graves, pero son desgarros musculares. Esto sí genera un gran hematoma, ¿sí? No va a generar, un desgarro no genera lesión vascular grande, pero sí genera microlesiones vasculares y el hematoma que se genera es grande. Hielo, reposo, miembro para arriba. Y en caso de los traumatismos óseos, ¿sí? Puedo tener fracturas completas o incompletas. Una fractura incompleta es una fisura, es una línea. ¿Sí? Puedo tener fracturas conminutas, es decir, múltiples fracturas en ese hueso. Un solo fragmento, varios fragmentos, abiertas, cerradas, alineadas, desplazadas. Hay un montón de clasificaciones para las fracturas. Todas se tratan de la misma manera en cuanto a no la reduzco, contengo la hemorragia, fijo el miembro, lo elevo y coloco hielo. Ahora, ¿cómo hago para fijar el miembro? Lo más fácil para fijarlo, en el caso del miembro inferior, el paciente va a estar en decúbito dorsal, con lo cual al estar acostado en el piso puse una tabla, una bandeja, una madera, lo que tenga para fijarlo y para dejarlo quieto. En el caso del miembro superior, lo que tengo que hacer es un cabestrillo. ¿Cómo hago el cabestrillo? Con una remera, con una sábana, con una toalla, con un suéter, con lo que tenga. ¿Sí? Fíjense la imagen que tienen ahí, cómo pasamos por un lado del cuello, genero la banda del cabestrillo y por el otro lado y anudo atrás. ¿Sí? Nunca a los costados, siempre atrás. Ahora, ¿cuáles serían, en este caso entonces, las recomendaciones generales para los traumatismos? Bien, como dijimos, número 1, alerta, vemos dónde está la lesión, examino, llamo y asisto. ¿Sí? Si la lesión está acompañada por, yo tengo una lesión, me caí con la bicicleta, tengo una fractura del miembro superior, ¿sí? De cúbito radio, pero tengo dificultad para respirar. Mi prioridad es la respiración. ¿Sí? Tengo que sacar la ropa y mirar cómo está el tórax. Quizás tuvo un golpe, un neumotórax, ¿sí? Neumotórax que me genera esa dificultad respiratoria. Entonces, primero, ayudo lo que compromete la vida. Y después me focalizo sobre la lesión menos importante, ¿sí? Sobre la lesión que me está generando el dolor y tengo que atender en ese momento, para inmovilizarlo. ¿Sí? Pero si inmovilizo y no respeto lo de mayor importancia, me voy a quedar sin persona. ¿Sí? Si tengo una fractura abierta, lo que dijimos, ¿qué hacíamos? Comprimíamos sobre la herida, sobre la hemorragia. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de contener esa hemorragia. Un apósito, aprieto. Si se dio, vendo y coloco hielo. Si no se dio, coloco otro apósito, un poquito más fuerte, ¿sí? Y aprieto. Si se dio, vendo y coloco el hielo. Si no se dio, tengo que ir a presionar a nivel arterial para bloquear esa hemorragia. ¿Sí? Siempre trato de contener la hemorragia con presión y después hielo y el miembro para arriba. Si, como les decía, si la presión sobre la hemorragia no resulta, tengo que hacer presión sobre la arteria directamente para contenerla. Quizás tengo que estar presionando la arteria hasta que llegue la asistencia. ¿Sí? Cuando llega asistencia, lo que va a hacer es colocar una vía gruesa, ¿sí? Para pasar fluidos a ese paciente y que no se choque. ¿Sí? Que no ingrese en un shock hipovolémico, ¿sí? Por la pérdida grande de sangre que tiene. Siempre tengo que chequear
el color del miembro a nivel distal. ¿Por qué? Si el miembro se pone azulado, si los dedos se me ponen azulados y fríos, es que no está llegando la irrigación suficiente. Y esto puede estar pasando porque la lesión es más grande de la que me parece. Entonces, ahí también tengo que hacer una presión sobre la arteria. Tengo que ver si puede movilizar o no el miembro. Esto no quiere decir que yo le voy a movilizar el miembro, sino, señor, por favor, mueva los dedos. A ver, perfecto. Cierre los ojos, siente qué le estoy haciendo. Toco, pincho, no, me está tocando. Perfecto, tengo que ver la sensibilidad. ¿Sí? Y obviamente la temperatura, como les decía. Todo esto me va a demostrar la magnitud de la lesión. Supongamos que yo voy en bicicleta y tengo este traumatismo que les dije. Tengo una fractura de tibia y peroné. Lo que no hay que hacer es sacarme el calzado. No tiene sentido que me saquen el calzado, porque me van a movilizar esa fractura con el riesgo de, al movilizar la fractura y tener justamente los huesos rotos, corro el riesgo de lesionar los vasos sanguíneos y de complicar más la situación. Entonces, lo que hacemos es, es innecesario sacar el calzado, lo dejamos ahí. Lo que hacemos es, tratamos de acolchonar o de cubrir, digamos, a esa persona. Si estoy en la calle, ¿sí? Pido si hay un plástico o si la persona esa tenía un suéter o algo para poder acolchonarlo, ¿sí? Si puedo, obviamente, si estoy en un domicilio, en este caso son institucionalizados, con lo cual deberíamos tener domicilio, ¿qué pedimos? Y tráigame frazadas, cubrecamas, toallas, ¿sí? Y con esto trato de fijar esa articulación con ese miembro, para evitar lesiones posteriores, ¿sí? Por otro lado, trato de proteger lo que son las prominencias óseas, los codos, los tobillos, las rodillas, ¿sí? Las áreas expuestas, ¿sí? ¿Cómo las protejo? También con suéter, frazada, con algodón, con lo que tenga que disminuye la tensión de esa sobresaliencia ósea, ¿sí? De la rodilla, del codo, con el externo, ¿sí? Cuando inmovilizo, tengan en cuenta algo. Si yo tengo una fractura del miembro, ¿sí? Yo tengo una fractura acá de cúbito y radio, con lo cual tengo quebrado directamente el cúbito del radio. Se me cae el brazo. Yo no voy a levantar de acá porque el brazo me va a caer. Tampoco voy a tenerlo de acá porque también se va a caer. Lo agarro con los dos, con las dos manos, ¿sí? Tomo los dos extremos, ¿sí? De la lesión, lo apoyo y lo fijo. Presiono, contengo, vendo, coloco el hielo y elevo. Pero ya está fijo. Y lo tomé con las dos manos. Volvemos a lo mismo. Fíjense la importancia de esto, que ya lo dijimos como 50 veces, es no intentemos reducir esa lesión. ¿Por qué? Me lo van a decir ustedes. Porque corremos el riesgo de generar un daño vascular. Daño vascular que me comprometa la vida, algo que no estaba pasando en ese momento. Que no lo hicimos de malos que somos, sino lo hicimos tratando de ayudar. Bueno, no. La ayuda es, número 1, avisar, llamar, estar alerta en cuanto a lo que pasó, contener el paciente y el entorno y dar asistencia a esa lesión. Recuerden, apósito, presiono, si contuve, me quedo ahí, con venda, hielo, miembro para arriba. Si no contuve, presiono de vuelta para ver si puedo contener, vendo, hielo, posición para arriba. Y si no contengo, presión arterial
y la presión arterial va a ser hasta que llegue la emergencia. Tanto las convulsiones, que fue el tema de hoy, como los traumatismos óseos son síntomas y signos que son frecuentes en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque tienen una historia, esos adultos mayores, que los hace más vulnerables a este tipo de lesión. Porque pueden tener convulsiones por las enfermedades que llevan encima y porque pueden tener factores predisponentes. Ya vamos a hablar de caídas, ¿sí? Pero la caída es algo, simplemente un avisito. La caída es algo que marca el pronóstico y tiene una alta mortalidad a los 6 meses posteriores a los que se producen una caída con una fractura de cadera. Así que miren lo importante que es la caída. Las caídas forman algo que se llama síndrome de inmovilidad, que es uno de los 5 grandes de la geriatría, es uno de los grandes síndromes geriátricos. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el tema convulsiones y traumatismo óseo. Van a ver, aprovechen y lean ahí una serie de artículos que está muy bien explicado lo que tenemos que hacer, que no es difícil, es algo muy simple. Básicamente es tratar de no hacer un daño mayor, de acompañar, brindar tranquilidad y hacer el socorro, pedir el socorro cuanto antes. Bueno, espero que les haya servido esta charla. Nos volvemos a juntar con la próxima charla. Así que espero que tengan unas buenas noches.